En este programa nos acompaña Álvaro Tato, escritor, actor y dramaturgo, miembro fundador de las compañías Ron Lala y Hay Teatro. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, ha estudiado dirección de escena en la RESAD. Autor de versiones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, para el Teatro de la Zarzuela y diversas dramaturgias para la compañía Rafaela Carrasco, entre otras, que han obtenido numerosos premios y se han representado en una veintena de países. Ha publicado las obras teatrales Ron Lala, obras completas, 2023-2025, Burro 2024, Viva Molière 2022, Villa y Marte 2022, Malvivir 2022, Premio Thalía Mejor Espectáculo, Premio José Struch Mejor Autor, Todas hieren y una mata 2019, Premio Teatro de Rojas Mejor Autor, Andanzas y Entremeses de Juan Rana 2020, Siete otras vidas 2018 y Crimen y Telón 2017, entre otras. Y los libros de poesía, Año Luz 2021, Premio Francisco de Quevedo, Vuela Voz 2017, Zarazas, Coplas Flamencas Reunidas 2015, Gira, Premio Internacional Miguel Hernández 2011 y Cara Máscara, Premio Hiperión de Poesía 2007, entre otros. Ha dirigido el volumen Linda Burla, La risa en el teatro clásico, de Cuadernos de Teatro Clásico 2018. Próximamente, en junio, tenemos La Desconquista, Ron Lala, que estará en el Festival Clásicos de Alcalá, en julio en Almagro y en agosto en Alcántara, en el Festival de Teatro Clásico. Tebanas estará en Mérida. Eso. Y demás fechas se pueden encontrar en la web de Hay Teatro. Muchas gracias, Álvaro, por compartir este tiempo con nosotras. Gracias a vosotras. Un placer. Álvaro, ¿por qué teatro? Por robándole la expresión al maestro Juan Mayorga, porque el teatro es el arte de la reunión. A lo que yo añado es la fiesta del presente. El teatro para mí, o cómo lo he podido vivir, por la suerte que he tenido con mis compañías y con mis proyectos, me ha parecido siempre una ocasión de estar juntos, de reunirnos, una posibilidad de vivir la vida de forma analógica durante unas horas, durante un rato, y también un ritual colectivo, una fiesta en el sentido de la diversión como entretenimiento, pero también de la diversión, de otra versión de la realidad, de un espacio y un tiempo en el que estar juntos, en el que estar desconectados y por tanto conectados los unos a los otros. Para mí el teatro antes era importante, siempre ha sido esencial, pero ahora es urgente. Álvaro, ¿tú recuerdas la primera obra de teatro que viste? Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, no sé si es la primera decirte, pero mis papás nos han criado a los hermanos en un ambiente súper cultural, les debemos todo a Fernando y a Charo, mis padres, que han sido nuestros guías artísticos primeros, y ellos siempre nos llevaban a todo tipo de conciertos, de museos, de viajes culturales y de teatros. Y no te sabría decir el primero porque bien desde pequeños nos íbamos encontrando en esos lugares, ¿no? Y encontrándonos a nosotros mismos, con lo que tiene el teatro un poco de espejo, ¿no? Por conectarlo con la primera pregunta. Pero te sé decir que la emoción y el impacto y el poder de los montajes, fíjate, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de la época de Marsillac, cuando Marsillac ya estaba en su última etapa, digamos, y nos llevaban en el instituto, o sea, ya de un poco mayor. O sea, más que me venga a la memoria montajes de ver de niño, que también seguro que vi un montón, pero me acuerdo de estar en la tercera, en el paraíso, o sea, en la última fila, y estar viendo aquellos montajes, yo que sé, por ejemplo, el Misántropo que dirigió, que estaba Carlos Hipólito en escena, maravilloso. Me acuerdo, bueno, de los Calderones, de López, de Tirso, y de estar pensando, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso, yo quiero ser eso, y de alguna manera la vida con los años devolvérmelo. De hecho, una anécdota que alguna vez he contado es que robé un pétalo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de la escenografía del Misántropo,
teniendo eso, pues 14 años tendría, y robé un pétalo. Y cuando estrenamos El alcalde de Zalamea con dirección de Elena Pimenta, pues 15 años después o 16 años después, traje el pétalo porque me acompañó era como un amuleto para mí, ¿sabes? Como la Claro. coleta de los toreros, Sí, la sí. llevaba así. Mi pétalo era el símbolo del teatro al que alguna vez aspiraré. Y cuando por primera vez pude pisar el escenario del teatro clásico, dije, vengo a saldar una deuda con el Estado y a reconocer, a confesar un robo. Y me parece que el robo ya perimió, o sea, ya el tiempo ya no es supongo que ya no es un delito, pero para mí siempre se ha quedado como un símbolo de lo que para mí significa ese sitio, lo que significan los clásicos y lo que para muchos jóvenes ojalá siga significando los clásicos. Un lugar en el que reconocerse, en el que reconocer la adolescencia permanente en la que vivimos todos. Hermoso también coincidir, ver a Carlos Hipólito y luego, años después. Alucinante. De hecho, fue una de las primeras conversaciones que tuvimos fue esa. Cuando lo conocimos y pensábamos, como mucha gente piensa, que Carlos Hipólito es un actor, es un señor respetable. Y lo es, Y lo es. respeto extremo. Pero es también tan bonito, tan linda persona, tan Cercano. cercano, tan cálido, que nuestra primera conversación fue sobre eso. Y claro, para mí era como estar hablando con alguien en el que tú te has reflejado y que te mire con esa ternura y diga, no, no sé, soy yo el que quiero trabajar con vosotros. Es una especie de sueño cumplido, ¿no? Escribes en el prólogo de Siete otras vidas, ediciones Antígona 2018, crecí haciendo teatro sin ponerle nombre. ¿Cómo fueron esos comienzos? Totalmente. Crecí en el rol, en los juegos de rol, que fueron yo creo que para algunos creadores de mi tiempo, una especie de teatro comprimido, de teatro en pequeño. Pero antes de jugar al rol, ya estábamos en la calle, en nuestra antigua calle, jugando a ser otros. Y en el patio del colegio a ser otros. Y esa necesidad de, por un lado, contar historias y crear, inventar cuentos, y por otro lado, ser otro, se fue tomando forma hasta que de pronto me miro al espejo y tengo canas y estoy viviendo de eso, pero no siento que haya hecho otra cosa en toda mi vida que imaginar otras vidas y que de alguna manera fingir que las estaba viviendo. Esas imágenes muy bellas que citas en el prólogo sobre tu ida al mar y pasear en la arena con Sí. los pies descalzos. Sí, sí, y con un matiz que es la miopía. Yo creo que estoy aquí por la miopía, porque era miope perdido. Y claro, la realidad es erótica, o sea, la realidad es sinestésica cuando eres tan miope. No sé si tú eres miope. No, Astigmática. astigmatismo. Vale, yo también era astigmática. O sea, yo tenía un cóctel Sí. ideal en el que la realidad era una especie de nube, de la que te libraba el disfraz o el antifaz del cristal de las gafas, te libraba durante un rato de esa nebulosa. Y esa sensación de, como dices, de arena caliente, del mar acariciando tus pies, de vivir en un mundo sensual, del sol acariciándote, pero a la vez el riesgo y el peligro de no poder volver a la toalla, esa mezcla entre el pánico del niño que no sabe si va a volver y el placer de estar ahí y la nebulosa, creó en mí la misma sensación que después, cuando escuchaba los versos de Segismundo o de Hamlet, creía reconocer el quién soy yo, qué es esto, qué es la realidad, qué no es, y sobre todo, voy a encontrar el camino a la toalla. Entiéndase como se quiera entender. Peligroso. Sí, peligroso y mágico. Y prometedor. Y prometedor. Sí. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Qué voces de antes y de ahora escuchas cuando escribes? O bien, ¿quiénes son tus compañeros de camino? ¿Qué lecturas te acompañan? Sin duda, los clásicos entendidos, bueno, como procuro transmitirlos y como me gusta entenderlos, que son los permanentes, los perpetuos adolescentes. Los clásicos para mí son adolescentes, les falta algo, buscan algo, luchan por su carencia. De hecho, adolescencia viene de adolescere, ¿no? De adolecer, de que careces de algo. Y para mí no hay nada más adolescente que un clásico y viceversa. Y los clásicos, contrariamente a lo que creo que mucha gente cree,
no son entes a los que hay que admirar, sino realmente amigos, compañeros de viaje que te miran a los ojos. Para mí, por eso, la mayor parte de mi inspiración viene de esas lecturas, de las lecturas de los siglos previos, también de mis contemporáneos, por supuesto, y de la vida, profundamente de la vida, de todo lo que pasa cada día. Era el maestro, el poeta Basho, el que decía que tengo tantos pensamientos y tantas emociones como granos de arena contiene una playa. ¿No? Que en realidad en cada día hay 12.000 obras de teatro esperándote para ser conjugadas. Me acuerdo, por ejemplo, de el gran Juan Mayorga, que tiene una libretita donde va apuntando esos hallazgos, esos deslumbramientos diarios. Para mí, ese deslumbramiento es permanente, ¿no? Esa sensación de que hay una historia escondida detrás de cada esquina. Entonces, realmente para mí, crear es elegir cuál de esas historias vas a contar y en cuál de esos clásicos te vas a reflejar, te puedes reflejar para contar tu propia historia. Crear compañía, Ron Lala y Hay Teatro. ¿Cómo fueron los comienzos y qué ha cambiado desde entonces? En el caso de Ron Lala, son muchísimos años de trayectoria. Es toda la vida. Es toda la vida. Sí, Ron Lala es casa, porque nosotros fundamos la compañía cuando no era una compañía. Y cuando nosotros estábamos estudiando, éramos adolescentes y estábamos estudiando en el instituto, en un instituto muy especial, muy particular que se llama el Ramiro de Maeztu en Madrid. Es muy famoso. Es un lugar, sí, yo creo que, ¿viste esas películas que hay, que se ha puesto una casa encima de un cementerio indio y tiene magia? Yo creo que su proximidad con esa colina de los Chopos, que la nombró Juan Ramón Jiménez, con la residencia de estudiantes, con Lorca, con la generación del 27, con Cernuda, con toda esa emanación, yo creo que tiñe las paredes del Ramiro. Y nosotros venimos de ahí. Ron Lala se fundó en ese conglomerado artístico extraño, muy emocional y muy emocionante. Pero éramos adolescentes, no le poníamos ni siquiera nombre de compañía. Era una pasión, pero era también un divertimento de chavales. A mí me gustaba mucho la poesía, a Juan y a Miguel les gustaba tocar, y tocaban y tocan estupendamente la guitarra, y fuimos encontrando compañeros de camino. Íñigo, también actor, también el Ramiro, Daniel Robaler, que por cierto se formó en el lugar aquí donde estamos, en la sala Bululú, donde está rodándose este encuentro. Daniel Robaler y por supuesto la aparición de Yayo Cáceres, de nuestro director, nuestro compañero, pero también nuestro maestro en aquellos momentos de comienzos. Entonces, a tu pregunta, que ha cambiado todo, porque de pronto somos profesionales, de pronto miro uno atrás y llevamos, creo que ahora con la Desconquista vamos a hacer ya 13 espectáculos, 12 o 13 espectáculos. En nuestra carrera hemos recorrido un montón de países, nos ha pasado un montón de cosas buenas, malas, regulares, pero en realidad, en el fondo, no ha cambiado nada. Ha cambiado todo lo externo, ahora somos una empresa, tenemos otra problemática, tenemos otra relación entre nosotros, mucho más profesional. Bueno, han pasado muchísimas cosas buenísimas, muchas cosas no tan buenas, pero en el fondo, en la esencia de Ron Lala, seguimos siendo esos adolescentes ilusionados por contar, por vivir vidas ajenas, por tocar música, por reírnos y por hacer disfrutar a la gente. ¿Y cómo surge Hay Teatro? Y Hay Teatro es a nosotros nos gusta denominarlo un carril derecho. Es un lugar, Hay Teatro es un lugar donde Yayo Cáceres, Emilia Yagüe, que es nuestra productora en común y nuestra distribuidora, y yo, pues hemos encontrado un hueco para otro tipo de proyectos. Un montón de cosas que en el marco de Ron Lala pues no estábamos haciendo y que teníamos muchísimas ganas de hacer, ¿no? Colaboraciones diferentes, otros elencos, otro tipo de proyectos, dentro de nuestro estilo, pero ir encontrando otros caminos, otros senderos. Entonces, de alguna manera, Hay Teatro viene ya desde la madurez, desde un lugar de, bueno, Ron Lala evidentemente es lo que somos, pero queremos contar otras historias, tenemos hueco, tenemos un poquito de plata para producir, vamos a ello y vamos a gastárnoslo todo a ver qué tal. Y ha ido muy bien, la verdad que ha sido toda una aventura. Eres autor de versiones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lope, Calderón, Cervantes, un diálogo con el presente desde los clásicos y con los clásicos desde el presente. ¿Cómo trabajas la reescritura sin perder la memoria del texto original? Con respeto, pero sin reverencia. Para mí es la clave. Distingo entre una versión y una adaptación. Una versión es un texto de llegada teatral
y un texto de partida teatral, o sea, por ejemplo, hacer una versión de El perro del hortelano o del alcalde de Zalamea, frente a una adaptación, que es un proceso un poco distinto porque consiste en adaptar digamos, a convertir en obra de teatro un material que previamente es, por ejemplo, en el caso de Cervantina o en un lugar del Quijote, es narrativa, ¿no? Es un proceso distinto porque un adaptador tiene que buscar qué teatral hay dentro del texto de partida, qué elementos se pueden convertir con más potencia y más eficacia en dramáticos. Y para hacer una versión, a mí me gusta pensar que el versionista es el escudero de la autora o del autor, que la acompaña y que su trabajo consiste en trasladar de siglo la esencia de la obra, aunque a veces eso implique modificar ciertas cosas. Yo creo que la modificación es inevitable, pero muchas veces son detalles, son palabras que han perdido el sentido o que han cambiado el sentido con consecuencias catastróficas. Por ejemplo, la palabra retrete. Imagínate, la palabra retrete en el siglo XVII no significa cuarto de baño, significa una estancia que hay cerca, al lado del dormitorio. Hay 1000 ejemplos. Hay ejemplos muy de pequeños desplazamientos semánticos. Tienes que ir con mucho cuidado trabajando con el autor dentro de la métrica y pedirle perdón 1000 veces en tu mente, pero yo creo que el gran objetivo es que el público del siglo XXI disfrute de lo que Juan Mayorga llama el oro de la lengua, esa magia que tiene el teatro clásico, pero también lo entienda y lo comprenda en el contexto actual, ¿no? Es funambulismo, es una línea muy delgada, a veces se fracasa, pero yo creo que si te mantienes fiel a la esencia del original y no le tienes miedo a recortar y a cuidar un poco el texto para que se entienda, es una labor muy agradecida, porque al público contemporáneo le llega el clásico lo más parecido posible a como le podía percibir el espectador del XVII o del siglo que fuera, ¿no? ¿Te gusta ir a los ensayos? ¿Sueles, por ejemplo, limar cuando está ya en el proceso de...? Yo creo que hay que limar, yo creo que hay que estar ahí, hay que estar en escena, hay que estar en el local de ensayo, hay que acompañar al actor, que al final para mí el actor es el poeta activo, es el poeta, el ejecutante que está tocando esa partitura. Entonces, para mí es tan importante en el proceso el actor en su presente como el clásico en su pasado, legándonos su maravilloso texto. Creo que conviven ambas cosas. Recuerdo, por ejemplo, ensayando El castigo sin venganza, en un montaje dirigido por Elena Pimenta, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en una escena, por ejemplo, estando de dramaturgo asociado, digamos, dramaturgo de guardia. Yo creo que siempre tendría que haber un dramaturgo, un filólogo de guardia en todas las compañías y también un psicólogo de guardia, pero bueno, ese es otro tema. Y recuerdo que la gran, maravillosa actriz Beatriz Argüello tenía un verso que era Habla paso, que es un verso un poco oscuro para alguien y yo para un espectador, y yo se lo iba a cambiar, le iba a proponer: Beatriz, vamos a cambiar este verso porque habla paso, digamos, en el siglo XVII significaba habla bajo. Ten cuidado que nos están escuchando. Es un matiz y sin embargo la actriz me dijo: no, este matiz es mío. Y muchas veces descubres que la labor de versión no termina contigo, no termina con el dramaturgo, se culmina con el actor, con la actriz. Y Beatriz Argüello todas las noches lo decía de una manera que yo no voy a reproducir porque ella es una genia, pero lo decía de una manera que entendía todo el mundo perfectamente: ten cuidado que nos están escuchando y que nuestro amor es imposible. Para mí versionar es eso. Que se queden los demonios con el siglo XXI. Yo me envuelvo al XVII, porque si esto es el futuro, prefiero mi casa pobre, mi patio, mi sol, mi burro, mi bota de vino tinto y mi cielo de aire puro al paradisíaco infierno de este triste nuevo mundo. Lo leo con respeto, teniendo al dramaturgo enfrente. Estamos en Todas hieren y una mata. Dirección de Yayo Cáceres. ¿Cómo surgió esta obra y cómo es invocar otro siglo, otras gentes? Sí, para mí Todas hieren y una mata es la obra que más me identifica, con la que me siento más conectado y que nació literalmente de las ganas de intentarlo, de intentar escribir, del desafío
de escribir una obra completa, en este caso una comedia de capa y espada con viajes en el tiempo, si se podía escribir en el siglo XXI y sobre todo si tenía sentido. Llevaba años dándole vueltas. Siempre me encantó escribir en verso y me parece que el verso es, como es la música del idioma, y como es, al fin y al cabo, el lenguaje más activo y más expresivo posible, pues me parece el lenguaje natural del teatro. Para mí el teatro me parece que es en verso y es con música en directo. Y luego la tradición realista lo ha llevado por otro lado. Pero me parece que me pasa incluso que cuando escucho una buena prosa, cuando escucho buena prosa en un escenario, me parece que le ha robado al verso las herramientas que tiene para ser más expresivo. Y con todas Jeremy Una Mata estaba años deseando encontrar la manera, el camino para componer, para construir una obra entera. Y sabes que me dio la idea definitiva, la vocación, mi vocación perdida por la docencia, por la enseñanza, porque doy las clases que puedo o que me deja el tiempo, pero mis padres son profesores jubilados y yo creo que lo llevo en las venas, y ese amor por la enseñanza media. Por los profesores de enseñanza media, por los profesores de instituto. La protagonista es una profesora de instituto convertida en un personaje del Siglo de Oro, en Doña Aurora, una de esas damas lectoras y rebeldes, en su caso, que esconde los libros, los entierra literalmente en una biblioteca que tiene en el jardín. O sea, sus libros cuando los lee los entierra. Bueno, en fin. Y entonces empecé a pensar cómo sería, qué posibilidades habría que una maga del siglo XVII ayude a esta Doña Aurora para llegar al siglo XXI, cómo vería un personaje, ese momento que has leído, que es el criado Pico, Sí. cómo vería el criado Pico el siglo XXI con los ojos de un gracioso de comedias, de una figura de donaire. Empecé a responderme esas preguntas y descubrí que había una obra. Y Yayo lo aceptó dirigirla y Emilia producirla, y fue uno de los primeros proyectos de teatro, que fue un gran éxito, un éxito para nosotros un poco sorprendente, pero sobre todo uno de mis grandes sueños cumplidos, ¿no? Se puede hacer una comedia del Siglo de Oro ahora, en el estilo del Siglo de Oro, un homenaje a Lope, por supuesto, que es gigante y que es maravilloso, y una carta de amor a todo ese mundo, a Lope y a su mundo. Y para mí es como mi obra, mi ADN. De hecho, el personaje, que esto nunca lo cuento, no se lo cuentes a nadie, el personaje se llama Alba, la protagonista, la profesora, porque para mí Alba es Álvaro. O sea, es la que yo hubiera sido, o el que yo hubiera sido, de haber sido profesor de enseñanza media, que era una de mis vocaciones. Hay una figura también, creo que es real, una profesora tuya, Pilar, puede ser, que aparece mucho también en tu poesía, en muchas lecturas que he hecho sobre... Sí, Pilar García Madrazo fue una figura decisiva, y para mí, para muchos poetas y muchos creadores de aquel tiempo, del Ramiro que te contaba, profesora de enseñanza media en aquellos años 90, bueno, de toda su vida la dedicó a la enseñanza, y nos marcó a todos, nos marcó con su rigor. Me dejó escrito en la dedicatoria de uno de los libros que nos regalaba a los poetas adolescentes de aquellos tiempos. Me decía: Alvarito, te aconsejo el rigor. La imaginación vuela y nos libera, pero el rigor es el reloj que marca el nombre exacto de las cosas, de suerte que sepamos quiénes somos. Esa frase no me la he tatuado porque me dan miedo las agujas, pero para mí Pilar es, como su propio nombre indica, un pilar de la formación, y de alguna manera hablar de ella y transmitir sus ideas a los alumnos y a los compañeros, para mí es de alguna forma tenerla siempre presente. No puede morir un maestro, una maestra no puede morir, porque sigue en las raíces y en las alas de sus alumnos. Hermoso. Has dirigido el volumen Linda Burla, La risa en el teatro clásico, Cuadernos de Teatro Clásico 2018. ¿Qué lugares ocupa la risa dentro de tu escritura y cómo la articulas? Para mí la risa es uno de los motores de mi forma de escribir, de mi carrera, de mi forma de entender la vida. El sentido del humor, que para mí es una especie de prima malentendida del sentido común. Para mí el sentido del humor es el sentido común disfrazado de fiesta, disfrazado de domingo.
La risa, de hecho, el título de Linda Burla de aquel libro, bueno, de muchos autores que compusimos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico con entrevistas y con encuentros con creadores muy geniales, desde mi querida Ana Zamora de Nao de Amores hasta la propia Elena Pimenta. Pudimos entrevistar a la gente del Piccolo Teatro de Milán que estaban haciendo el Arlequino de Strehler. Sí. Bueno, intentamos mirar la amplitud de creadores que están trabajando con la comedia y la risa. Y el título de Linda Burla es una burla, el título, porque es el primer verso o el primer trozo del verso del Castigo sin venganza, que es la tragedia más trágica que hay en el teatro español. Pero empieza como, ya sabes cómo son los barrocos, ¿no? Empieza desde ahí, ¿no? Desde la burla. Para mí la risa es el gran camino junto con el llanto al conocimiento del corazón humano. No sé si al conocimiento o a la conexión con el corazón humano, con lo que somos. La comedia para mí es es el camino del descubrimiento del nosotros, el descubrimiento del ridículo común, del carnaval que somos. Y contrariamente al sentimiento ligero que se le suele atribuir, para mí la comedia no es ligera, es liviana, que creo que es muy diferente. Y toda mi carrera y todos mis referentes se orientan a la búsqueda de la comedia humana. Y creo que en España tenemos una de las grandes tradiciones, no sé si decir mundiales, pero desde luego occidentales, europeas seguro, de ese conocimiento, de esa vía de conocimiento, desde Cervantes hasta Buñuel. Esa forma de entender el humor de una manera más trágica, de una manera más elevada, de una manera más profunda, pero siempre con la trascendencia. El humor como una forma de arte trascendente. Qué maravilla también coincidir en ese momento del libro, también con el Piccolo. Pues sí, porque gracias a Pimenta, que estaba de director en ese momento, tuvimos varias representaciones del Piccolo. Y claro, los propios actores del Piccolo fue muy interesante porque nos decían que para ellos, los que están trabajando con la comedia del arte en el escenario ahora, con ese genial montaje de Strehler que lleva, creo que son 60 años en escena, ininterrumpidos, y nos contaban ellos que nos envidiaban. No sé si la palabra que utilizaron fue esa, pero que digamos que teníamos una enorme suerte, porque nuestra comedia y nuestros clásicos estaban vivos. Y ellos sentían que de alguna manera la tradición de la comedia del arte, más allá de igual que aquí en España, más allá de las escuelas, no estaba en los escenarios de una manera viva, no había permanecido como una realidad. Y decían, y fíjate, y vosotros, con vuestras comedias, con las comedias barrocas, con todo el amor por vuestra tradición, habéis permitido que vuestra tradición, al igual que la shakespeariana, que la anglosajona, siga viva. Y me dio mucho que pensar. Porque dije, creo que sí, creo que deberíamos con la tradición española, con la tradición barroca, áurea, hacer lo que los ingleses hacen con Shakespeare y con la tradición isabelina, que es realmente ofrecérsela al mundo, perder de una vez la sensación provinciana, el pelo de la dehesa sobre nuestra propia tradición, olvidarnos de los 40 años de franquismo en el que se tomó la cultura clásica como valedora de la contrarreforma y de los valores nacionalcatólicos y darle a nuestra cultura el valor que tiene de verdad, que es universal, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos el idioma más hablado del mundo o el segundo más hablado del mundo. Universal y atemporal, e incluso actual, ¿no? Porque profundamente actual, tremendamente. Claro, profundamente actual, porque cuando miras a los ojos a Segismundo, estás viendo la pregunta de la gran pregunta ética, la gran pregunta de quién soy yo en la sociedad, pero sobre todo quién soy yo con respecto a mi padre, con respecto a mi familia y quién es, y por supuesto la mujer disfrazada de hombre. Si miras a Diana, la condesa de Belflor del Perro Hortelano, estás hablando literalmente del poder femenino, ya no de la libertad femenina, del poder femenino y de sus laberintos y de sus contradicciones, larguísimo etcétera, ya sabes. A mí me encanta, por ejemplo, la tradición barroca de los
los entremeses, de los géneros que casi nadie ha trabajado. Con Roland Lana se obsesionó, por ejemplo, en Andanzas y entremeses de Juan Rana, acercarnos a una tradición fascinante de carcajadas, del humor humanista en el sentido más tragicómico, ¿no? Ellos sí que se rían de los dioses y de los muertos, de la realidad, de sí mismos, o sea, un sentido del humor que ahora mismo está en peligro. La risa ahora mismo depende de qué, te puedes reír o no te puedes reír. Digamos que hay un momento de recesivo con respecto a la libertad de expresión. Yo creo que el gran termómetro social para saber si una sociedad está sana mentalmente es si te puedes reír de todo o no. Y ahora mismo no te puedes reír de todo en ningún lado. Y que nuestra tradición teatral, nuestra tradición cultural está imbricada en el espíritu de la risa de manera tan profunda como que para mí el gran comediógrafo europeo, el grande de los grandes y el gran escritor europeo de comedia no es Molière, que también, por supuesto, pero para mí es Cervantes. Para mí el que lleva hasta las últimas consecuencias el humor, la risa, es Cervantes en sus obras teatrales y en sus obras novelísticas. Cambiando un poco de plano, todavía no te conozco, pero con el teatro y contigo me pasará como a Romeo, cambiaré para siempre. Aquí estamos en El Intérprete 2013, extraído de 7 otras vidas, ediciones Antígona 2018. Dirección Santiago Marín, Lautaro Perotti y Álvaro Tato, con Asier Echandía. Antes hablábamos de versiones y de clásicos. Aquí hay un ejemplo, entre tantos, de otra dramaturgia tuya desde otro origen. ¿Qué diferencias encuentras entre esos procesos? Todas y ninguna, otra vez, porque los extremos se tocan, ¿viste? Y el encuentro con Asier fue un verdadero shock. Bueno, creo que casi todos los espectadores que se encuentran con Asier, que es un genio escénico, creo que sufren ese shock. Y cuando él me propuso, que no nos conocíamos de nada, además, que le habían comentado, pues tengo un amigo que te puede ayudar a darle forma al Intérprete, que es un cabaret, yo creo que puramente suyo, es de Asier Echandía, es su vida, es su repertorio, son las canciones que él quería cantar en un escenario y es su biografía. Entonces fíjate que de alguna manera no he sido más adaptador que en ese espectáculo. O sea, nunca he sido tan adaptador como con Asier. Desde aquel primer día que nos sentamos juntos y le dije, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. O sea, no sé quién eres, no sé de qué vas, pero cuéntame por qué quieres hacer un cabaret teatral. Y se me quedó mirando y dijo, porque de pequeño, así con la voz que tiene, porque de pequeño me ponía a cantar en mi cuarto a solas, en mi cuarto de Bilbao, y sentía que había una marejada de gente que me decía mi nombre y me sentía como... Y digo, espera, que apunto. Y así empieza la obra. Y así empieza la obra, Sí, claro. Con un niño, claro, que decía que si es que esto es adaptar, si lo que hay que hacer es... a mí me gusta pensar en las llaves de judo, que los judokas parece ser, igual estoy diciendo una barbaridad, pero creo que son los judokas los que utilizan la fuerza ajena para la llave, ¿no? Y claro, con una fuerza de la naturaleza tal como Asier Echandía, por ejemplo, cuando trabajamos en Malvivir con Aitana Sánchez Gijón y con Marta Poveda, o sea, esos actores que son verdaderamente fuerzas de la naturaleza, con Carlos Hipólito, pues basta con la llave de judo, ¿no? De ayudarles, o sea, de estar con ellos, de aprovechar la fuerza que tienen y la ilusión y la energía para ayudarles a ponerlo en escena, a ponerle orden. ¿Sabes? Por tanto, no tiene nada que ver con el siglo de oro ni con el barroco, pero de alguna manera dije, vale, ahora he entendido lo que es adaptar un texto. Cuando alguien te cuenta su vida y eso lo tenemos que convertir en un cuarto de los 80, de un chaval que sueña con que está en un escenario y con que han pasado 20 años y con que ahora sí que ha triunfado. Como si fuera el mundo y la realidad un sueño juvenil, que para mí eso es el teatro también. El amor y el arte. De ningún lugar a ninguna parte. De Zarazas, pronuncio la Z. Sí, Zarazas, ahí, ole. Coplas flamencas reunidas. Ediciones Hiperión 2015. ¿Escribes poesía y teatro como procesos separados o uno se alimenta del otro? Y si es así, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentran todo el tiempo están conectados. Para mí la poesía y el teatro siempre ha sido lo mismo, aunque la poesía siempre ha estado antes. O sea, de alguna manera, con la poesía siento una cosa muy, muy rara, muy especial, que es que
no me siento poeta en el sentido romántico, no sé si me explico, no me siento un creador que hace la poesía. Nunca lo he sentido así, siempre he sentido que era una especie de testigo de ella, que he tenido la suerte como si fuera una antena, como de captarla. Y me la he encontrado a lo largo de la vida, además desde que soy pequeño, desde los paseos por la playa, la veo. Y de hecho para mí, un buen poema o un buen verso no es tuyo. O sea, am, es del idioma, es de la poesía expresándose a través de ti, es de siglos de idioma tomando forma, encontrando los huecos, encontrando el octosílabo, el endecasílabo, encontrando la rima perfecta, sonante, consonante, las aliteraciones, o sea, como si la poesía fuera nuestra expresión, una corriente de expresión y los poetas estuviéramos buscando en la orilla. Digamos, esos versos que han quedado fosilizados en ámbar para intentar recolectar. Para mí el poeta es como un recolector. Y siento que la poesía es una gata, que no te hace caso, no te obedece, que crea sus propias liturgias, sus propios rituales que luego tampoco obedece. ¿Sabes? Que es totalmente impredecible. Y que un día se te apoya y te quiere y otro día te rehuye. Y tu papel es ser su siervo, porque los gatos son emperadores. Para mí la poesía es gata. Y si te olvidas de que dentro lleva un tigre, te llevas un zarpazo. Hasta ese punto para mí. Entonces, dicho esto, claro, la poesía para mí es el idioma natural del teatro, como te decía antes, porque tiene esa capacidad de síntesis, esa perfección formal que a la vez no puede parecerlo, esa gracia alada que hace que, como dice el gran Luis Alberto de Cuenca, que los poetas, citando a Virgilio, que los poetas acaben siendo pueri a eterni, que son niños eternos, ¿no? Como niños que buscan conchas en la orilla. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser el idioma perfecto si siempre lo ha sido, para el teatro? Desde los griegos, los latinos, los medievales, los barrocos, hasta prácticamente, hasta Lorca, hasta el teatro moderno está fundado en el verso, porque el verso es sintético, porque el verso es belleza y porque el verso es memorable y memorizable. Memorizable para el público y memorizable para el actor. Entonces, para mí es lo mismo. Para mí es la música del idioma, síntesis activa. Y gata, muy gata. Esa Es imagen es gata. hermosa. ¿Qué importas que yo viva un día más si ya me he olvidado de ser libre, si soy carne de circo o matadero, si ya solo les valgo de reliquia, de mortadela o de sinónimo de imbécil? Estamos en Burro, Ediciones Antígona 2024, dirigida por Yayo Cáceres, finalista de Premio Thalía 2025, Mejor Autor, enhorabuena. Gracias. ¿Podrías compartir con nosotros el proceso de creación de este proyecto? Sí, Burro nace del amor por los bichos, por los animales, por el working class de todos ellos, que es el burro, el lumpen, el proletariado animal, por esos seres que nos han acompañado, que han sido nuestros amigos, que están inyectados en nuestra vida, en nuestras costumbres, en nuestra forma de hablar y también en nuestra cultura. Y que van atravesando de manera silenciosa la cultura literaria y la cultura teatral. En el caso de España, con una potencia increíble, porque claro, el burro en España ha sido uno de los grandes hacedores de la civilización, al que siempre hemos despreciado, maltratado y ahora abandonado. Entonces, de ese amor que además compartimos, Yayo y yo compartimos muchísimo el amor por todos los animales, pero claro, el burro en concreto es tan simbólico, es porque a la vez es un clown, es el ser humano en su faceta más inocente, más tozuda, más ridícula. ¿Por qué no? Y si te das cuenta, al burro le han puesto todas las etiquetas a lo largo de la historia, desde rijoso hasta humilde, desde buena gente hasta pesado, ¿sabes? Desde estúpido, que es una de las grandes marcas sobre el burro, hasta astuto e inteligente. De ese amor nació, aunque la culpa literalmente la tuvo Platero. La tuvo Platero y ese maravilloso libro de Juan Ramón Jiménez que nos ha marcado a tantos la vida y que todavía no puedo leer sin llorar. Teníamos esa idea ¿viste el típico cajón de las ideas que sabes que algún día saldrán? A escribir una obra sobre un burro. Es la típica idea que un día la miras y te parece estupenda y otro día la miras y dices, no hagas esto nunca.
Y, pero claro, ¿qué pasó? Que rastreando la historia del burro literario nos encontramos con que las fábulas grecolatinas, las fábulas de Esopo, están llenas de burros. Y ese burro es una metáfora del ser humano. Y además están basadas, algunas de ellas, en el Panchatantra, o sea, en leyendas indias, indoeuropeas, ¿no? Pero es que luego sigues tirando de la cuerda y te encuentras con que la cultura medieval, el Testamentum Domini Asini, habla también del ser humano, riéndose, haciendo una gran parodia de la sociedad a través del testamento asnal. Toda la cultura de la misa del asno medieval luego rebota en el rucio, en el burro de Sancho Panza, que es uno de los grandes burros de la historia universal, el gran compañero, el gran amor de Rocinante, el gran compañero que no tiene ni nombre, porque y ese rucio se vuelca en la gran tradición moderna del burro, representada sobre todo en Platero y yo. Todo este rollo para contarte que de todos los burros de la historia literaria, el primero que tiene nombre es Platero. O sea, hasta entonces se llaman Rucio, Burro, el asno de oro, pero no tienen nombre. Y ese fue el primer hilo del que tiré para intentar crear este monólogo, porque es un monólogo cantado, es un monólogo con música, es un monólogo que va pasando por todas las historias del burro, por todas las épocas, contado en primera persona por un burro que tiene 6.000 años y que está atado a una estaca esperando a que llegue un incendio forestal en la España vacía. Y este proyecto estaba ahí, estaba en el aire, no sabíamos qué hacer con él, hasta que apareció Carlos. Un día cenando con él después de una función de Malvivir, cenando con Aitana, con Marta, con Bruno y con Carlos, pues empezamos a hablar con él y surgió la conversación y ya yo y yo nos dimos cuenta de que era él. Era él, porque es que tiene la ternura de Platero, tiene la tozudez y la rudeza de los asnos de las fábulas medievales y de las fábulas grecolatinas, tiene una capacidad actoral increíble y el proceso fue una especie de, lo que decíamos antes, ¿no? Una especie de adaptación conjunta, ya yo desde la dirección, yo desde la dramaturgia y Carlos desde la interpretación. O sea, Carlos todos los días de ensayo se convertía con pequeños gestos, esto es una pezuña, de pronto le daba un cabezazo a un actor, o sea, y decías, con esa sutileza del gran maestro que tiene él, de no hacer prácticamente nada y en un pequeño giro, en una inflexión de voz, romperte el alma, de amor, de odio, de rabia, de deseo, de lo que sea, ¿no? Magistral, una de las lecciones humanas al trabajo con él más fuertes que he tenido y una suerte. Ese fue el proceso. Nos lo pasamos muy bien, nos reímos muchísimo, muchísimo. Qué maravilla. Y me gustó mucho algo que dice Yayo Cáceres en el prólogo, cargado de dolor y sabiduría. Sí, a la vez. Se me ha quedado, después de leer Ya, es la que obra, sí, esa imagen. claro, porque frente a la imagen del burro hemos puesto, al igual que a la imagen del clown, que en el fondo es un poco lo mismo, hemos puesto los seres humanos todos nuestros miedos y todos nuestros deseos. Porque claro, es un animal, no es como el caballo, que el caballo se ha asociado a una casta. Claro. O no es como el perro y el gato, que están totalmente dentro, que son domésticos literalmente. El burro no está ni dentro ni fuera, no es ni amigo ni enemigo, es todo eso. Y por tanto, el burro es nosotros. El burro es transparente, es que ha sido el símbolo eterno, ¿no? El símbolo del dolor y también el símbolo de la sabiduría a la vez. Y cuando los vemos ahora abandonados, los vemos en los refugios, durante el proceso creativo me fui con Marta Stahl, nos fuimos a conocer uno de los refugios de Burrolandia, se llama, uno de los refugios de burros que hay en Madrid. Y claro, cuando los ves ahí juntos y te cuentan las historias, los cuidadores te dicen que efectivamente, como contamos en la obra varias veces, los burros ahora mismo están abandonados en la España vacía, están convertidos en mortadela, están en los mataderos y no, nadie honra, nadie les ha devuelto esa dignidad que nunca tuvieron, que siempre han estado digamos, como sujetos a los peores vicios de sus amos. Por eso los burros somos nosotros también y nuestra capacidad autodestructiva. Me gustaría acabar con poesía, con tu poesía. Vale. Ascuas, de Año Luz, Ediciones Hiperión 2021, pero me gustaría que hicieses los honores. Vale, vale. Y vale. Nos regalaras la lectura. Vale, pues es un sonetillo dedicado al programa, agradeciéndote muchísimo este encuentro, tu presencia, vuestro esfuerzo
precioso y por este programa y por la gente que lo esté viendo. Muchas gracias. Ascuas. El sol tras la tormenta, la música en el viento, la luz del pensamiento, el olor de la menta, el clavel que revienta, el sexo fuerte y lento, el presente momento, la voz que canta y cuenta, el agua fresca y clara, la pura luna llena, la sonrisa en la cara, la escasa gente buena. La vida es corta y rara, pero vale la pena. Mil gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, a vosotros. Un placer haberte tenido aquí y haber disfrutado de este momento contigo. Por disfrutarte muchas más veces. Vale, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.